Rodríguez te acompaña en esta edición del programa. Está con nosotros Luis Miguel Castilla, exministro de Economía de nuestro país. Bienvenido a RPP, Luis Miguel. Gracias, Jorge, por la invitación. Bueno, las cifras que ha dado la presidenta son sin duda bastante optimistas. ¿Se puede reconocer que estamos en un mejor momento económico o no? Creo que no hay que ser mezquino y indudablemente la economía frente a lo que fue el año pasado está mejor. Si uno ve cuáles son los sectores que han movido la aguja hasta la fecha, han sido aquellos vinculados al consumo interno. ¿Esto por qué? Porque la inflación se controló finalmente y eso le ha dado mayor poder adquisitivo a las familias. Entonces, el comercio, servicios está mejorando. Por otro lado, la inversión pública ha tenido un rol, creo yo, protagónico en la recuperación económica. Esto superado el primer año de gobiernos regionales y municipales que tuvieron una muy mala performance el año pasado, pues ya aprendieron a gastar y están gastando ahora bien. Y los sectores primarios que fueron afectados por los temas climatológicos pues han crecido, el agro se está recuperando. Entonces, creo que en términos generales estamos ante un mejor desempeño y hay una convergencia de analistas privados con las cifras oficiales tanto del Banco Central como del MEF. Incluso el Fondo Monetario Internacional hoy día publicó una ligera revisión al alza de su previsión de crecimiento para este año, de 2,5% a 3%, lo cual es positivo. La gran pregunta, Jorge, es qué pasa con la inversión privada, porque en los 6 primeros meses del año no creció, crecimiento cero. Entonces, esto es clave para sostener una tasa de recuperación que continúe en el tiempo. Y de hecho, el mismo Fondo Monetario ha revisado su cifra a la baja el año entrante. En cuanto a inversión privada, en cuanto a crecimiento en total. Correcto. Entonces pasamos de un crecimiento de 3% a un crecimiento de 2,6, 2,8%. Entonces la pregunta es si esta sensación de recuperación es flor de un día, se va a recuperar, es un efecto, digamos, temporal, o si efectivamente la economía tiene la capacidad de crecer a tasas elevadas en un entorno tan complicado, político, social y con grandes nubarrones a la interna. Lo que ha dicho la presidenta Dina Boluarte es que vamos a un crecimiento por encima del 3%. Ella ha dicho con fuerza de frente, con mucho optimismo. Ahora, la inversión privada, ¿de qué depende? ¿Tiene que ver esta situación de inseguridad también con estas cifras preocupantes? Ciertamente. Entonces, la inversión privada responde a múltiples factores. Creo que uno tiene que ver con el ánimo del empresariado, que ha tenido mejoras, retrocesos, está en la zona neutra entre optimismo y pesimismo. Lo segundo tiene que ver con cuán costoso es hacer empresa en el país. Si los trámites son muy engorrosos, si no hay respeto a la seguridad jurídica, eso puede desalentar la inversión. Y el tema que menciona es un tema crucial, es el tema de la inseguridad. Así es. Que creo que esa es la preocupación máxima que tienen hoy día los ciudadanos y aquellos que invierten capital en el país, porque la integridad física de las personas está comprometida. Y ahí el avance ha sido nulo y más bien hemos visto un retroceso. Y eso es clave para tener un entorno de estabilidad y seguridad para poder invertir capital en un país como el nuestro. Pero si hablamos de las cifras específicas, bueno, la mandataria Dina Boluarte ha dicho que tenemos cifras optimistas en agosto, ¿correcto? Y que a lo largo de estos 8 primeros meses del año, porque las cifras están centradas precisamente en el mes de agosto o hasta el mes de agosto, podríamos hablar de un 3,5%, 2,9% o en todo caso 3% a fines de este año. Sí. ¿Estamos bien por ahí? Creo que el crecimiento hacia fin de año acumulado, digamos, entre enero y diciembre, que lo sabremos en febrero recién del año entrante, por el rezago que hay, va a ser en torno a 3%. 3%. 3%. Correcto. Pensar en 3,5%, podríamos fácilmente llegar de haber las condiciones mínimas de estabilidad, de predictibilidad, cosas que no hay, digamos, en el país. Entonces, de tener la capacidad, tenemos la capacidad de crecer 4 o 5%, pero nos tenemos que conformar con un 3%, habida cuenta de todo este panorama incierto, que de hecho se va a exacerbar a medida que entremos al proceso electoral del año entrante. Sí, ahora, una paralización o más de una paralización, ¿cuánto influye precisamente en el tema de la estabilidad económica de nuestro país? Ya tenemos otro paro anunciado para mañana 23, hay otros que hemos sufrido también todos los peruanos, bueno, y no descartamos más, lamentablemente. Es preocupante porque, a ver, si uno hace un símil con los feriados, porque los feriados vienen a ser de alguna forma el equivalente a un paro, y especialmente cuando uno abusa de los feriados, como ha estado haciendo el gobierno y en particular el Congreso.
pero un día de para en la economía significa un punto menos de crecimiento en el mes. Entonces, en lugar de crecer 3%, crecemos 2%. Entonces, haciendo el símil, los paros también tienen un efecto importante. Creo que hubo una cuantificación en Lima que podría ser, digamos, un costo diario, no quiero especular, pero puede ser un costo significativo, pero crecer menos significa menos trabajo, pese a lo que ha anunciado la presidenta, y lo que estamos es ante la posibilidad de que no solamente sea un solo día, sino que se extienda. Y como el tema de fondo es la inseguridad, ese clamor por políticas más efectivas, que esto continúe. Entonces, estamos ante un panorama muy, muy complejo. Incluso yo he visto estadísticas que muestran que el 50% de las bodegas del país han sido extorsionadas. Así es. Hemos visto información que transportistas, incluso colegios de educación inicial, están siendo extorsionados pagando cupos todos los meses. Y esto es como si hubiera un nuevo impuesto. Imagínense que ahora el gobierno decidió incrementar un impuesto especial y esto lo pagamos todos, especialmente los pequeños negocios donde se les quita liquidez y capital de trabajo para poder crecer. Entonces, esto puede ciertamente abortar esa recuperación que estamos viviendo en el país y de hecho le pone un tope a cuánto podríamos crecer el año entrante. Ahora, en cuanto al trabajo, a la chamba, Luis Miguel, ¿cómo va nuestro país? La presidenta ha hablado de 5.800.000 puestos de trabajo que estamos recuperando cifras pre-pandemia. Sin embargo, uno en las calles observa que todavía hay muchísima informalidad. Así es, porque, claro, habla de 5 millones y pico, pero tenemos una fuerza laboral de 17 millones. Entonces, todavía tenemos una masa de trabajadores informales bastante importante que de hecho vive al día a día y los paros en el transporte y los paros les afecta, sí, porque claro, obviamente no van a poder generar ventas e ingresos para su familia por ese día perdido. Claro, porque un trabajador en una empresa formal va a continuar recibiendo su sueldo a fin de mes, ¿correcto? Pero alguien que trabaja en la informalidad en el día a día necesita chambear, incluyendo esos días de paralización. Así es, y si uno se remonta a cuando tuvimos el confinamiento, en el confinamiento fue muy claro y muy gráfico el impacto que tuvo en el bienestar de mucha gente, claro, que al no poder trabajar, porque no podía salir de la casa, pues literalmente se moría de hambre y tenía que ver cómo se les agenciaba y los bonos que dio el gobierno pues ayudaron, pero fue un parche, fue una curita, un mitigante. Entonces, este es un tema bastante serio, el hecho de que la calidad del empleo no se haya recuperado del todo. Está bien, hay un pequeño crecimiento, eso hay que reconocerlo. Estamos quizás en los niveles cercanos al empleo que teníamos en la prepandemia, me refiero al empleo adecuado, el empleo formal, pero estamos en una situación de que 3 de cada 4 trabajadores son informales. Entonces son más vulnerables a condiciones como estas paras que hay del trabajo por razones que no son imputables a los trabajadores o que simplemente pues, pueden perder su trabajo y caer en la porción de la población que se llama vulnerable. Aquella que si no chambea todos los días, claro, entonces puede caer en la pobreza. De la que estamos hablando precisamente. Correcto, y no es poca cosa, porque estamos hablando que 40% de la población peruana es vulnerable. 30 pobre, entre 30 y 40 vulnerable, estamos hablando que entre 6 a 7 peruanos es pobre o vulnerable. Y esa vulnerabilidad se gatilla cuando pasan, digamos, situaciones como la que podría ocurrir en el país de paros y de inseguridad y de incapacidad de poder realizar la vida cotidiana el ciudadano a pie. Ahora, estamos a puertas ya de un año preelectoral en el que vamos a comenzar a escuchar propuestas, opciones alternativas, no solo políticas, sino también económicas. Desde el gobierno, Luis Miguel, ¿qué se debería impulsar? A ver, yo creo que el gobierno debería comenzar ya a ponerse en modo dejar la casa ordenada. Correcto. Y donde yo veo que no ha habido mucha disciplina ha sido en el manejo de las cuentas fiscales. Porque ya estamos, creo que ya por cuarto o quinto mes consecutivo, con déficits fiscales muy por encima de lo permitido en las reglas fiscales. Acordémonos, la regla fiscal establece un tope al déficit, que es el déficit, no gastar más de la cuenta, gastar los ingresos que se tienen disponibles. Y tenemos que hoy en día el tope es 2,8 y el déficit es 4% del PBI.
Entonces estamos superando ese tope que el país ha comprometido, y esta erosión de la fortaleza fiscal pues le pasa factura al país eventualmente en mayor reticencia a invertir en nuestros bonos o exigir un costo mayor que lo paga pagando el Estado, o sea, los contribuyentes, e incluso encarece el financiamiento al sector privado. Estamos hablando de la famosa calificación crediticia que se puede ver afectada si es que el gobierno no entra en modo consolidemos las cuentas, comencemos a ser mucho más austero y no comencemos a timbiar en aviones, en cosas que no están pues, en un modo de ser más ordenado y disciplinado en el manejo de las cuentas fiscales. Yo creo que es un legado del gobierno que si no se pone las pilas y se deja, avasallar por un Congreso excesivamente regalón, entonces eso puede ser un legado, creo, no positivo para el siguiente gobierno, pensando ya en el 26 está a la vuelta de la esquina. Ahora, si bien es un tema que tiene que ver con la inseguridad ciudadana, hay sin duda también un matiz económico en el anuncio de hoy de la presidenta Dina Boluarte, en el sentido de que se van a controlar las remesas que envían los ciudadanos venezolanos precisamente a su país. Esto, según ha dicho la presidenta, para evitar que se trate de dinero conseguido ilegalmente. ¿Qué le parece esa medida? Me parece una medida para la tribuna porque, a ver, que se acuerde la presidenta cuántos peruanos han salido del país en la historia y sus familias vivían de las remesas. Hay familias enteras que durante el gobierno, por ejemplo, de Alan García han vivido de las remesas que les enviaban peruanos en el extranjero. Por supuesto. Entonces creo que apretar así a la migración me parece que es una medida, nuevamente, para recibir el aplauso, de aquellos que plantean este tipo de medidas que creo que son absurdas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Más bien, planteemos medidas de fondo que tienen que ver con qué se va a hacer, por ejemplo, con una fuente de inseguridad, que es la minería ilegal, por ejemplo, que va muy de la mano con el crimen transnacional y que tiene al Tren de Aragua y tiene a otros, grupos criminales atrás de ello. El gobierno se las va a jugar por un régimen donde, por ejemplo, se elimine el famoso Reinfo, que es una fuente de ilegalidad en el país y de criminalidad. Eso es una tarea mucho más profunda que simplemente decir vamos a limitar las remesas de los ciudadanos venezolanos a sus familias. Eso me parece que no tiene ni humanidad, ni creo que sea eficaz para poder encarar el problema de la inseguridad. Si miramos a nuestro país desde un punto de vista un poco más global, ¿cómo nos encontramos, Luis Miguel? Se hablaba de que la moneda peruana, por ejemplo, en este momento estaba siendo muy requerida por ciudadanos bolivianos, ¿no?, frente a la caída del peso boliviano. ¿Cómo estamos a nivel internacional? Mira, Jorge, macroeconómicamente hablando estamos bien, especialmente en el manejo monetario, porque tenemos una inflación baja. Ajá. Y una moneda de las más estables en América Latina. Tanto es así que los bolivianos que están al borde de la bancarrota lo que piden es moneda dura para resguardar sus ahorros y buscan el sol. Tan así como cuando nosotros buscábamos el dólar para poder resguardar el valor de nuestros ahorros, nuestros activos en las épocas de inflación elevada. Correcto. Entonces, los bolivianos están haciendo lo mismo. Eso responde obviamente a una política monetaria de primer mundo y es una fortaleza del país, no del gobierno. Creo que si uno se fija en la previsión de crecimiento, estamos, creo yo, entre los países que más va a crecer este año en América Latina, conjuntamente con Paraguay y algunos otros países de la región, pero la región no está creciendo mucho, es la región que menos va a crecer en el mundo. Entonces, creo que todo es relativo. Estamos bien porque el resto del vecindario está o mal o regular o muy mal. Hay que ver la situación en Argentina, en Venezuela, sí, claro, incluso países muy parecidos a los nuestros como Colombia y Chile van a tener un desempeño peor que el nuestro. Pero mal de muchos, con consuelo de pocos. Entonces, creo que estamos bien en lo macro. Lo fiscal está, con ciertas dudas, donde habría que dar un mayor esfuerzo de mayor disciplina y prudencia. Pero lo cierto es que factores estructurales de la economía, como la informalidad, la baja productividad, la capacidad del Estado de traducir la renta que recauda en servicios de calidad a los ciudadanos, en eso creo que estamos jalados. Y obviamente la institucionalidad, que ha sido algo muy comentado estos últimos días, es el talón de Aquiles de nuestra economía.
No podemos pretender ser un país que progrese si no tenemos pues, instituciones que funcionen, seguridad jurídica, una administración de justicia que sea pues, proporcional y tantos casos que nos condiciona un poco la recuperación económica. Entonces, estamos mejor que antes, podemos estar muchísimo mejor y estamos como en una especie de meseta que ojalá que no conduzca a la complacencia. Y para finalizar, Luis Miguel, ¿cómo hacer para que el ciudadano de a pie, aquel que nos está viendo, nos está escuchando en este momento, sienta también esa seguridad económica que al parecer todavía se esquiva? Bueno, no lo va a sentir con discursos ni con retórica. Exacto, Sino, con palabras nada más. Con palabras se las lleva el viento. Entonces, lo que es muy importante es que el ciudadano sienta pues, que hay más actividad económica y que hay efectivamente un esfuerzo real y efectivo para cortar estas fuentes que le quitan liquidez y que hacen pues, que no tenga suficiente plata para poder pagar la universidad de los hijos o tiene que ajustarse porque la inflación ha bajado, pero en general la economía sigue precarizada. Y esto es muy difícil, a veces cuando uno habla que la cosa está bien macroeconómica, pero uno dice, ¿y eso cómo se come? ¿Cómo se siente? Y mi bolsillo sufre, pueden decir muchos peruanos. Correcto. La inflación ha bajado y esto es importante. Ahora, lo más fundamental es que se recupere la generación de empleo de calidad y eso se logra solamente si la inversión privada crece a tasas elevadas y no a las tasas magras que estamos viendo en el país. Perfecto, Luis Miguel, muchísimas gracias. Muy amable. Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, aquí en Las Cosas Como Son. Volvemos con más.